Y en la ciudad de Fernando de la Mora están tomando bastante en serio el combate al mosquito transmisor de dengue, zika y chikungunya. Están realizando procedimientos en propiedades abandonadas con acompañamiento fiscal, lo que da a entender que también se abriría un proceso penal contra estas personas. Nuestro compañero Mauricio Durán se encuentra en uno de estos procedimientos. Adelante, Mauricio. Así es, compañeros. En realidad nos encontramos ahora mismo en lo que sería el límite entre la ciudad de Fernando de la Mora y San Lorenzo, Avelino Martínez e Isla Poí. Esto que ven en imágenes ahora mismo no es precisamente una zona abandonada, una vivienda abandonada, sino más bien una chatarrería. Y si bien a primera vista no se pueden detectar lo que serían ya recipientes que podrían contener larvas de Aedes aegypti, obviamente con cualquier lluvia en cualquiera de estos lugares podría generarse algún tipo de criadero, por más pequeño que sea. Inclusive vemos algunos baldes también entre las imágenes, donde obviamente con cada lluvia intensa en las últimas semanas podrían registrarse algunos lugares. Hay una gran cantidad de personas aquí, Mauricio, funcionarios una municipales, consulta. sí. ¿Se conoce al propietario de este local? Al propietario no está aquí ahora mismo, pero están los encargados. Vamos a acercarnos a hablar con uno de ellos que nos va a estar comentando cuál es la situación que se vive aquí. Están ahora mismo hablando con el fiscal. Vamos a escuchar lo que Bueno, estaba podemos mencionando al escuchar, sí. respecto. Sí. ¿Entendés, Crispin? ¿Verdad? Esa es la salida más salomónica que nosotros podemos darte. ¿Entendés? Ahora, el crédito que vos puedas o tengas dinero ahora mismo es otra cuestión, señor. La comunidad corre peligro con este tipo de basuras. Bueno, se está realizando aquí la intervención de este lugar. ¿Fue denunciado este lugar o cómo A ver, fue? Sí, la municipalidad ha detectado dentro de la municipalidad de Fernando de la Mora, dentro de su campaña de lucha contra el dengue y enfermedades transmitidas por vectores, está realizando la minga ambiental en todos los barrios, y en ese tren de cosas llegaron a este sitio, ¿verdad? Los chicos que realizan la minga y vieron este desorden, este basural. ¿Ya se pudieron detectar en este lugar algunos focos de infestación, lugares con líquido adentro? Itacagüí es uno de los barrios con más alto índice de infestación en Fernando de la Mora. Este barrio es el que tiene más alto índice, o sea, la mayor cantidad de personas que consultan al hospital y los casos registrados de dengue son de esta zona. Lógicamente, ustedes se imaginan con esta situación. ¿Cuántos casos se registraron aquí en esta zona? Y por semana se registran aproximadamente 58 casos nuevos. Por semana estamos haciendo el seguimiento. Ahora, ¿cómo está actuando la municipalidad con respecto a estos lugares, por ejemplo? ¿Se le va a imputar al dueño? Y nosotros hacemos un seguimiento. Hacemos un seguimiento para que la gente pueda adecuarse a la limpieza, ¿verdad? Para que se pueda adecuar, puedan limpiar, puedan tirar los desechos, lo que nos sirve, pero en los casos en los cuales no tenemos respuesta es que hacemos una denuncia formal a la Fiscalía de turno. Ahora, este lugar pertenecía a un chatarrero, él tenía los documentos para habilitar un lugar como este. Y ese es el tema, o sea, realmente no está muy, o sea, la municipalidad cobra las patentes comerciales a los locales, pero nosotros, o sea, en ninguna municipalidad puede haber un control así estricto de cómo va a permanecer ese negocio en el semestre, ¿verdad? O sea, es muy difícil. Uno tiene que ser responsable del negocio que tiene, ¿verdad? Y esto, lógicamente, ustedes están viendo que es a ver, Mauricio. es un basural, es un vertedero clandestino. Sí, Roberto, te escuchamos. Bueno, por lo que se puede ver, allí en las inmediaciones hay rutas o calles asfaltadas. Es decir, no está en un lugar aislado esta Así es, chatarrería, está a la vista. así es. Me pareció a mí o malinterpreté, pero pareciera ser que el fiscal se refería puntualmente a uno de los hombres que podría ser el propietario o por lo menos responsable de este establecimiento, y daba a entender el fiscal como que el argumento dado por los responsables de este lugar era que no tenían dinero para poder hacer las reparaciones correspondientes o la limpieza en todo caso. Vamos a hablar con uno de los encargados aquí. ¿Qué tal, señor? ¿Su nombre? Crispín Figueredo. Usted estaba mencionando la situación que se vive aquí. ¿No tienen dinero tampoco para desalojar este lugar? No, viste que no me viene con el desalojo, pero tengo tiempo porque ese cuando tiene que ir de un hule en ese contenedor, tengo que mandar bien limpio. Y prometo que le voy a limpiar, le voy a, todo lo posible voy a limpiar. ¿Cuál es el plazo que le da la fiscalía? Y 15 días me dijo el intendente.
Voy estaba sacando, nos estaban comentando, vaciando. ¿No? Cargando el agua no, eso viste, yo vivo lo acá y no, el agua no tengo problema. Luego cuando no llueve más ya nosotros derramamos ya el agua de los personales, ya limpiamos ya el local. ¿Usted es el propietario aquí o está con otra gente? No, yo soy el propietario, pero no del local, de la chatarra nomás. ¿Cuántos kilos tiene aquí aproximadamente, don? Y acá hay casi más de 20.000 kilos ahí. ¿Y es posible que se limpie esto en 15 días? No, voy a procurar, si voy a meter si tengo que cumplir la ley. Mauricio, ¿Cuánto sería, le dijeron cuál sería la multa que estaría recibiendo en caso de que no cumpla con esto? Y no puedo yo comprometer si ¿Le dijeron a qué se expone? ¿A cárcel, a multa? No me dijo nada, nada de eso. Nada, no. Nada más nuestro trabajo es limpiar bien. Yo soy la esposa del señor que pide. Vamos a limpiar bien, eso lo comprometemos con ustedes. pero ¿cómo Roberto. hacer para limpiar ese lugar? Es verdaderamente un desafío titánico, Mauricio. Y es lo que están mencionando, hay un contenedor ahí ya que seguramente se va a ver en imágenes donde van a estar metiendo ya por parte las cosas que van a estar sacando durante los próximos 15 días. Pero es posible esto, señora, limpiar en 15 días. Tenemos que procurar, señor. Van a contratar más gente, ¿cómo va a ser? Y tenemos que hacer, señor. Yo misma, yo trabajo por la limpieza todos los días, las 24 horas con ellos, con mis personales. Yo soy el primer personal. ¿Cuánto personal tienen aquí para hacer esto? Familiar nomás ya somos, familiares nomás ya somos. ¿Cuánto se necesita para limpiar todo esto más o menos? Sí, tengo que ver lo que está a mi alcance. Nadie no puede venir a trabajar de balde. Mauricio, La familia, nosotros nos tenemos que sacrificarnos y buscarnos más ayuda. Sí, ¿tuvieron dengue allí los funcionarios, la mujer, sus hijos? es lo que estaba mencionando una de las encargadas de la municipalidad, que este barrio es uno de los que cuenta con mayor cantidad de casos, al menos un caso por semana se estaba registrando, nos dijo la encargada de la municipalidad, por lo cual este podría ser uno de los focos de infestación que se registran aquí en el lugar. Claro, sería bueno hablar con el fiscal para que él nos pueda graficar también cuál es el tipo penal eventualmente al que se expone esta gente, y no solamente por este caso puntual, sino por muchos otros que podrían estar en la misma situación. Si le encontrás, sería Claro. genial que él nos pueda hacer esas precisiones, Mauricio. Vamos a tratar de hablar con el doctor. Doctor, un momento si puede ser. ¿A qué se expone la gente que está aquí ahora mismo en esta situación? Y principalmente viendo la situación, es un potencial criadero de mosquitos. Y según se cree que son los que infectan a la gente de la Aedes aegypti, hoy en día con el temor del Zika, ¿Cuál sería el tipo penal o el delito aquí? procesamiento de desechos tóxicos. ¿Ellos cuentan con la documentación para el procesamiento de estos desechos? No, según la constancia que tenemos en la carpeta fiscal no cuenta con nada, con ninguno de esos documentos. ¿Y se pone una multa, una pena carcelaria? Hasta 5 años multa. ¿Cuánto sería la multa por un predio como este, por ejemplo? La multa se estaría determinando en caso de llegar a un juicio oral y público. Ahora, tienen 15 días entonces para limpiar Sí, esto. ¿Van a es volver? sí, es el compromiso que hemos arribado con el propietario de la Junta Municipal y el secretario de la Intendencia. Muy bien, Roberto, no sé si tiene otra pregunta. No, quedó claro, quedó claro. Y en otros casos, por ejemplo, de predios abandonados que no necesariamente estén en procesamiento de desechos tóxicos, ¿qué figura penal se aplicaría? Digo, por ejemplo, un patio baldío, un yuyal, donde no se realizan los trabajos de limpieza. ¿Qué pasa con esa gente, con los propietarios de esos predios? Sí, vamos a consultar también al fiscal. La limpieza total del local, techado, la valla perimetral de material cocido, el piso poner en condiciones, todas esas cuestiones. Doctor, en caso de los patios baldíos que no necesariamente tienen esta chatarra, pero sí se nota que hay criaderos, ¿cuál es la pena o la multa o el delito en ese caso? Principalmente nosotros necesitamos la colaboración de la municipalidad que nos indique cuál es el terreno, cuál es la cuenta catastral y en segundo lugar que es el propietario de la limpieza, una intimación aún prudencial. Y en caso de que ya demuestre, haga caso omiso al mismo, entonces al pedido del allanamiento y venir a verificar tales circunstancias. ¿Pero bajo qué concepto sería? También el artículo que el procesamiento de elementos tóxicos es el que almacenase, el que no mantuviera limpio su domicilio o su propiedad y que podría causar gravemente o afectar gravemente la salud de la población, entonces ahí se configura el hecho punible. O sea, un patio baldío que tenga baldes, basura en general, ya está bajo este... Totalmente desconsiderado eso. Muchas gracias. Perfecto. Podemos ver ahora ya de regreso también un tractor
que va a estar sacando algunos de los desechos. 15 días tienen aquí los propietarios de este lugar para limpiar este lugar de manera a evitar ser hasta con 5 años Mauricio, de pena. Nos estaban comentando, sí. ¿Y está el intendente en el lugar, el intendente de la ciudad, Fernando de la Mora? Porque me Ahora imagino mismo, que este trabajo sí. de los operarios de la comuna, el costo se le va a trasladar al propietario de este establecimiento, como normalmente se hace. Claro, ahora mismo está la gente de lo que hace aseo urbano, más que nada, no así la gente Pero están al limpiando intendente una al menos. propiedad privada. Sí, así es. Este costo obviamente se le va a trasladar también a los propietarios eventualmente. 58 casos por día, dijo la mujer con la que hablaste. Así es. Terrible, es una de las zonas que presenta el mayor índice de infestación larvaria, decía Y también claro, en otro de los puntos. Tenemos más o menos media ocupa esta chatarrería, Roberto, compañeros, por lo cual obviamente es un lugar importante para focos de infestación larvaria, y con esto también se puede explicar la situación de esta zona en materia de casos de dengue. Y sí que chikungunya también eventualmente podrían ocurrir, obviamente. ¿Recordás el nombre del barrio, Mauricio? No recuerdo, pero está en el San Lorenzo y Fernando de la Mora, Isla Poí y Avelino Martínez en la calle específicamente. Perfecto, muchas gracias, Mauricio, completo reporte. Y usted ya sabe, señora, señor, si tiene una propiedad abandonada, decía el fiscal, recientemente conversábamos con él, se expone a una pena privativa de libertad de hasta 5 años. Y el tipo penal sería el uso de un predio que esté sucio, o decía él también, el procesamiento de desechos tóxicos. Así que a tener cuidado, porque además de la advertencia que ya se hace de que usted podría ser víctima de este virus, de estas enfermedades dengue, zika y chikungunya, también por descuido podría sufrir una persecución penal y jugarse con esta expectativa de pena hasta 5 años de pena privativa de libertad.